Tras el plebiscito debería instalarse una directiva provisoria con 9 integrantes quienes convocarán a elecciones finales para junio. Además, tras la consulta, el Comité Central de CS y el Consejo Político Nacional de RD deberán aprobar la propuesta de estatutos. Bueno, y para eso, tal como decíamos, estamos con Diego Vela, presidente de Revolución Democrática. Muchas gracias, Diego, por estar acá. Gracias a ustedes, feliz de estar acá. Oye, entremos rápidamente, porque me interesan otros temas más, pero ya, este proceso de fusión, que uno podría pensar que tiene un final conocido, aunque por supuesto que también hay gente que no quiere la fusión y que lo va a hacer, pero pareciera que todo indica que va en esa dirección. Cuéntanos un poco la cosa como rápidamente cuál es el proceso de este plebiscito y el tema de comunes, digamos, que efectivamente no está porque está en un proceso de disolución, pero con algunos recursos pendientes que han elevado ellos, entiendo, hasta el TRICIL y otras instancias. ¿Cómo está ese proceso y cómo más tú lo percibes en la militancia de vuestros partidos? También pensando que en general las votaciones internas, cada vez que eligen directiva, ha sido especialmente pobre, con padrones de 30.000, 40.000 militantes y con votaciones, pese a ser online, de, no sé, 1.500 personas, que ha sido probablemente uno de los déficits de estas nuevas organizaciones que partieron con tanta energía y que uno dice, bueno, al menos en esa variable no pasa mucho. Sí, o sea, como bien ustedes contaban, este proceso comenzó en octubre con diálogos sobre la unidad del Frente Amplio, que fueron a nivel nacional, procesos de discusión donde participaron las 4 fuerzas que componen el Frente Amplio: Plataforma Socialista, Comunes, Convergencia, Revolución Democrática y Persona Independiente. Yo creo que dentro del Frente Amplio, desde nuestra primera candidatura presidencial, que era Beatriz Sánchez, siempre hemos tenido harto espacio de persona independiente, actorías sociales que finalmente han encontrado su espacio de militancia o adhesión política dentro del Frente Amplio. Tuvimos este proceso que finalizó en enero, donde las orgánicas internas de Revolución Democrática y Convergencia Social decidieron convocar a un plebiscito para el 9 y 10 de marzo digital para ratificar la decisión de conformar el Frente Amplio. Y esto se hace con esta apruebo o rechazo, pero también con una propuesta de principios que busca justamente representar lo que fueron esos diálogos, pero por sobre todo la visión política que tenemos. En el fondo acá no es netamente administrar o también no es solo la probidad y transparencia, que yo creo que son estándares básicos que deberíamos tener en una democracia, sino fijamos como un principio la democracia entendida como una democratización de la política, de igualdad de poder, pero también económica. O sea, creemos que hay un desafío relevante en cómo se democratiza la institución económica y podemos asegurar un bienestar que beneficie a toda la sociedad y no solamente a grupos particulares interesados. En segundo lugar, socialismo, que es algo que para nosotros es fundamental, el buscar una sociedad igualitaria, con justicia social, y en ese sentido reconocemos una visión crítica, en la amplitud de la palabra crítica, de distintas experiencias socialistas, y en ese sentido creemos que podemos generar una propuesta de una nueva izquierda que es democrática, pero a la vez también busca estas condiciones de mayor igualdad y mayor bienestar para la sociedad. Principio de ecología, que yo creo que finalmente en estos tiempos es urgente tomarlo como una prioridad, que tiene consecuencias directas en las personas, en los animales, lo que hemos visto en muchos casos en incendios, en inundaciones, incluso la migración está muy relacionada con la triple crisis que estamos viviendo de contaminación climática, medioambiental, y en ese sentido también incorporamos el feminismo como una dimensión clave para nosotros en el fondo. Y yo creo que ahí la invito a la militancia y a quien le interesa conocer más el proceso, que puedan leer los principios. Creo que refleja de buena forma la propuesta que tenemos. Y ahí yo creo que, claro, el desafío es, o sea, la democracia es la que va a definir si es que damos este paso o no, pero sí, este proceso lo hemos iniciado justamente en el sentido de, yo creo, el sistema político actualmente uno observa continuamente mucha fragmentación, mucha búsqueda también de capitalización individual, más caudillismo, más salir a pegar como la manera de poder construir, y al menos con quienes nosotros tenemos la misma visión política, que yo creo que por eso son estos principios bien relevantes para este proceso de fusión. Deberíamos intentar de apostar a generar un fortalecimiento del instrumento, en el fondo, el tener una mayor capacidad para poder incidir, y eso también tiene implicancia en el sistema electoral, que es algo que es premiado también, en el fondo, cuando uno logra una mayor unidad, y algo que también está presente en la alianza de gobierno, uno logra una mayor elegibilidad en más comunas, en más espacio y también una mayor incidencia, pero por sobre todo lo que estamos planteando es que si la militancia decide dar un paso adelante en este sentido, es que sea un proyecto político que pueda trascender a este gobierno, que pueda estar por los próximos 30 años, esperamos, en el país, en articulación, nosotros creemos, con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, pero entendiendo también que hay diferencias al respecto. ¿Hay algún quórum mínimo para el plebiscito? No, esto se define en el fondo por quienes participen en la elección. Nosotros creemos que deberían participar algo similar a lo que han participado en la elección anterior, ideal que aumente un poco más, pero yo creo que ahí justamente está el desafío que tú planteas de cómo esas personas que se plantean como adherentes, en el fondo, que han puesto la firma, que han dicho yo creo en este proyecto,
pero no participan activamente, podemos generar una mayor participación activa. Y yo creo que eso depende mucho de, uno, la capilaridad que tengamos social. Yo creo que eso es un déficit que tienen los partidos políticos hoy en día, no solo el Frente Amplio, sino yo veo a nivel nacional, que es justamente uno de los grandes problemas que tenemos, y eso implica entenderlo como una prioridad. Por eso hemos puesto tanto énfasis en el desarrollo de los gobiernos locales, como algo como que refleja nuestra identidad de buena forma y cómo desde ahí podemos construir, pero también el ver cómo se puede entender una mayor politización de la sociedad y que las personas confíen en la política como herramienta de transformación social. Diego, te quiero hacer una pregunta que en realidad es una reflexión y para ver cómo tú lo ves, y te quiero llevar un tema que podría ser quizás menor, pero cuando uno habla de política, procesos, de partidos, bueno, en algunos más, en algunos menos, los liderazgos son importantes. Claro. Revolución Democrática, yo creo sin duda alguna, nadie podría decir que no ha tenido los primeros, además Revolución Democrática parte como partido, pero antes estaba efectivamente todo el tema del NAU, el tema de la presencia en el movimiento estudiantil y todo, y ahí el nombre de Giorgio Jackson, con su ascenso y también con su caída, no digo caída definitiva, pero digamos en este minuto como haciendo una pausa, no sabemos si larga, eterna o corta, en el mundo político, ha sido clave. Yo fíjate el otro día miraba y por eso más bien me resonó hace unos días atrás en algún diario, no me acuerdo, alguien comentando de los desafíos también de RD o de algunos en RD de desgeorgizarse, ¿ya? Pensando que en el fondo toda la existencia de RD ha tenido ese rol muy relevante, no tanto interno, nunca fue presidente del partido, pero claramente era el factotum, ¿ya? Casi único, en rigor, si uno lo mira así como analíticamente. Bueno, en este minuto, ¿cómo tú lo ves? Que eres presidente, pero que además tú trabajaste muy cercanamente con Giorgio, se conocen desde la universidad, fueron presidentes de la FEU, fuiste su jefe de gabinete en el ministerio. Entonces te lo pregunto por eso, porque me interesa tu calibración y los matices respecto al proceso que puede vivir RD, incluso en la fusión con Frente Amplio, pero con esta figura tan grande y también tan complejo en lo que ha sucedido el último año con Giorgio Jackson. Sí. Yo creo una buena reflexión, o sea, y que es necesaria. Yo, el titular de la tercera, que fue el que lo publicó, creo que no hace tanta referencia a lo que era el contenido del párrafo de la nota. Qué raro. Que en el fondo justamente hacía referencia a, uno, el valor y el aporte que ha sido Giorgio para nosotros. O sea, desde el movimiento estudiantil fue un actor totalmente relevante. También las peleas que él dio al Parlamento junto con el presidente Boric, que desde la gratuidad hasta la reducción de la dieta parlamentaria, que ahora, con el alza del salario mínimo, o sea, vamos a pasar de los 42 veces el salario mínimo respecto al salario que recibían los parlamentarios a 14, en el fondo, como un impacto que ha tenido significancia, sobre todo en lo que uno entiende como economía política, en el sentido de qué tan alejado de la realidad o de los chilenos, todavía nos falta mucho por avanzar, pero están quienes están tomando decisiones respecto a los que se ven afectados por esas decisiones. Y así, o sea, yo creo que el aporte de Giorgio ha sido fundamental, pero justamente lo que hacía referencia en la nota era que este es un proyecto colectivo y justamente y un proyecto político, y la esencia de eso es que tenemos que tener la capacidad de trascender más allá de las personas que componen esos cargos. Y ahí también yo te lo digo súper sinceramente, yo no tenía el plan de ser presidente de Revolución Democrática, yo estaba más enfocado en temas más técnicos, pero entiendo que lo colectivo a veces manda más por sobre mis intereses individuales en ciertos momentos, con ciertos márgenes obviamente, pero creo que es importante entenderlo de esa manera colectiva. Y yo lo que veo es que dentro de Revolución Democrática, dentro del Frente Amplio, hay liderazgos que son muy valiosos para lo que viene y para lo que está pasando hoy día. O sea, yo no sé, por los alcaldes, por ejemplo, la Macarena Ripamonti, Tomás Boanovich, son de las personas en política, según las encuestas, más valoradas justamente por la gestión que están haciendo. Y eso no lo están haciendo por neta opinología, en el fondo, no solo por unas opiniones que ellos dan, sino por la gestión pública que están haciendo, y que no es netamente llegar a administrar bien un municipio, sino están mostrando en lo concreto cuál es un proyecto político. O sea, el caso de Maipú, que yo creo es súper ejemplificador. Uno, combatir la corrupción, no solamente hacer un show y decir, hoy todos estamos en contra y esconderlo bajo la alfombra. No, acá, o sea, Tomás Boanovich se querelló contra Katy Barriga y en vez de gastar la plata en peluches, que eso es malversación de fondos, está destinando todos esos fondos en recuperar el agua potable, entendiendo que finalmente los bienes públicos, sobre todo desde la dimensión pública, generan un bienestar para la población. Antes tú tenías las calles inundadas en Maipú, sin un agua de calidad y a un sobreprecio, y en este caso ya se ha solucionado un poco los problemas estructurales, pero se está retomando un servicio que yo creo es fundamental, y entendiendo que lo público puede asumir un rol súper relevante, no solamente los privados dan soluciones efectivas para bienes públicos. Muchas veces justamente el Estado, y en este caso los municipios, pueden hacer soluciones mucho más efectivas y sin una lógica mercantil para cosas que se deberían asegurar como derecho.
Así también se ha avanzado en seguridad, que yo creo que es una dimensión que para nosotros es fundamental. No sé, en Ñuñoa está el centro de seguridad más moderno de la región metropolitana, o también la inversión en luminarias en estas comunas donde nosotros estamos, que justamente permiten recuperar el espacio público. Entonces, yo lo que veo es que, uno, valorar a Giorgio, y no me cabe ni una duda de que va a seguir aportando al proyecto político, así lo ha hecho en este proceso de fusión, en otras discusiones que hemos tenido, sí con un perfil más bajo, y está bien. O sea, yo creo que él lo planteó en un momento, está en un momento más de repliegue, y me parece bien en ese sentido, pero este es un proyecto colectivo, en el fondo, que no depende de una persona, donde tenemos personas fundamentales. Gabriel Boric es parte fundamental del proyecto del Frente Amplio, es nuestro presidente, pero justamente lo que estamos ofreciendo, y por eso también vuelvo a los principios, en el fondo, acá hay una identidad y una visión política que es la que le estamos proponiendo a Chile. Es decir, este es cuando nosotros lleguemos a un municipio, cuando estemos en el Parlamento, cuando estemos en el Ejecutivo, cuando estemos articulados socialmente en los territorios. Esta es la visión que nosotros tenemos, e invitamos a que más personas puedan ser partícipes de esa visión política y construir conjuntamente los cambios que queremos para el país. Y yo te quiero hacer una pregunta que de alguna manera es imposible contestar, yo creo que para cualquier persona de izquierda hoy día en el mundo, pero igual la quiero hacer porque cuando uno mira los estatutos, los principios, lo mismo que tú acabas de decir, bueno, uno puede ir a los estatutos del Partido Socialista y encontrar que todavía son más revolucionarios, por ponerlo en contexto, o el PPD también, wow, la ecología, la mujer, ya. Pero esos son los estatutos. Y la gestión política normalmente va perdiendo distancia o contacto. Hemos visto también partidos de centro izquierda, la Democracia Cristiana, sus bases hacen acuerdos, digamos, muy progresistas, nacionalizar el agua, y viene la dirigencia y hace otra cosa, porque por el realismo político. Y ahora que ustedes están en el gobierno, hemos visto que el realismo político, en realidad, en ciertos momentos, este gobierno podría tomar políticas perfectamente compatibles con lo que hace RN, o en otros momentos más a la izquierda. Digo esto porque no parece ser el tema de los estatutos políticos tan relevante a la hora de la gestión política y la organización política. Y por eso va la pregunta maricona. ¿Cuál es el sentido, o si volvemos al punto cero desde antes, Diego Vela, para atrás, cuál es el sentido que tiene la militancia en el Frente Amplio, que es distintiva, que es diferente de lo que puede hacer un militante del Partido Socialista, un militante del PPD, para que dure 30 años? No sé, me imagino antes, en el mundo anterior a este, había como el mundo estaba más claro, bueno, tenemos un proyecto marxista, tenemos un proyecto capitalista, tenemos un proyecto de transformación de la sociedad, pero que también tiene que ver en lo central, en cómo se distribuyen y asignan en ese sistema los recursos económicos. ¿Cuál es el proyecto político de fondo y que vale la pena dedicarle la vida a la militancia en el Frente Amplio? Sí, o sea, varias cosas. O sea, es que en primer lugar, yo creo que algo que también identifica nuestro proyecto político y ha generado tensión en muchos momentos y ha hecho que gente se vaya incluso de Revolución Democrática, del Frente Amplio, es que nosotros tenemos vocación de poder. O sea, nosotros estamos haciendo política para transformar la vida de las personas. Y eso es la disputa institucional y también entender la malla de lo institucional. Y eso implica muchas veces tener la capacidad de poder generar condiciones o acuerdos que hagan habilitante esas transformaciones. Eso no quiere decir, y algo que yo creo que hemos sido muy críticos y también muy críticos de la concertación, es que entendamos esos acuerdos como el no dar la disputa o entender que el acuerdo es previo a fijar una postura. Nosotros somos muy críticos de lo que fue la tercera vía, en el fondo en los 90, de entender que uno debería buscar una tecnificación de la política y que todo es lógica de consenso, siendo que acá hay visiones de sociedad que son distintas y es bueno reconocerlas, y justamente la democracia es la que habilita el poder buscar puntos de encuentro o de definir democráticamente a través de mayorías cómo avanzamos finalmente en esas transformaciones institucionales. Entonces, en ese sentido, yo valoro mucho en el fondo lo que ha hecho el presidente Boric, que en el fondo no solo responde a nuestra visión, y él ha sido súper claro en sus visiones, pero que tiene que generar las condiciones para poder habilitar ciertos cambios, porque si no, no podemos. O sea, si nos quedamos solo con nuestra visión sobre lo que debería ser un sistema previsional, es imposible aprobarlo con el Parlamento que tenemos. Y hoy día necesitamos dar una respuesta a las personas mayores con algo
contundente, pero no va a ser a cualquier costo también. O sea, nosotros decimos, tienen que subir las pensiones hoy día, y no solamente las pensiones más bajas, sino también a la clase media, y eso requiere de solidaridad en el sistema de pensiones. Si es que no hay solidaridad, no vamos a avanzar finalmente en una reforma de pensiones. Entonces, fijamos unos límites, entendiendo que no es nuestra posición, pero marcamos cuál era nuestra posición y llegamos a un punto de encuentro. Y ahí yo veo que eso también es un vector, se puede decir, o algo identitario también de lo que es el Frente Amplio, que va en distintas generaciones. O sea, nosotros tenemos gente que ha sido del socialismo histórico, no sé, Jorge Arrate, que yo encuentro que es un tremendo aporte, un tremendo valor, que entienden que el espacio que está buscando una disputa y una transformación y un cambio respecto a la sociedad actual, lo ve más representado en el Frente Amplio. Y yo creo que esa identidad de cambio, de buscar transformar y buscar cambiar las estructuras, es algo que es elemental del Frente Amplio y que es distintivo, yo creo, a lo que es el socialismo democrático, con quienes compartimos, yo creo, varios horizontes de mediano plazo, como generar un estado de bienestar, y hemos generado, yo creo, una buena alianza, como también tenemos cosas distintivas del Partido Comunista en dimensiones de democracia, de derechos humanos, de cosas que finalmente hemos ido discutiendo y hemos generado un espacio de encuentro, pero donde también, yo escuchaba antes también, cuando hablan del caso de Venezuela, o sea, el presidente Boric ha sido categórico en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, porque para nosotros los derechos humanos no se negocian, y por eso fue tan importante también como la precisión en la declaración del presidente respecto a lo que fue el discurso de Piñera, de la referencia a las querellas, que yo creo que eso sí es muy importante y es muy sustituido. Para mí es una línea roja, o sea, y lo hemos planteado en todo momento, que los derechos humanos no se negocian, las querellas no se negocian, o sea, estamos hablando de condiciones básicas, e incluso también lo que ustedes plantean del juez, o sea, yo creo que comparto totalmente, acá hay que meterle complejidad a las dimensiones. Por un lado, obviamente tenemos que perseguir el crimen organizado, y eso es una prioridad máxima, pero por otro lado hay derechos humanos y también, por ejemplo, el bienestar del niño. O sea, acá también hay otras personas involucradas que también tienen el derecho de buscar ponerse en contacto con sus padres. En el fondo ahí hay un derecho que es superior del niño, que Chile ha ratificado en el Parlamento, en distintos convenios internacionales, y ahí justamente es parte de la justicia, pero sobre todo el sistema político, el ver cómo se pueden conciliar esos distintos objetos jurídicos, esos derechos que se van generando. Diego, una última, sabemos además que, bueno, ya va avanzando la entrevista, además tienes que arrancar, pedalear rápido. Pedalearse. ¿Se pegó en la cabeza el Partido Socialista? Digo, cualquiera que está en política y monstruos que llevan años como el Partido Socialista sabe que si quiere hacer una gran alianza municipal, como ya se ha definido para las elecciones municipales, desde el Apruebo Dignidad, el PC, el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, el tema de las primarias es medio complejo y casi no se dice, pero es medio obvio que el principio el que mantiene, es decir, el alcalde o alcaldesa en ejercicio, si le vaya a meter primaria, entonces en realidad es casi imposible armar un acuerdo nacional, ¿cierto? Entonces habría primaria y capaz que un partido se gana todas las primarias, entonces el resto no tiene ningún incentivo. Ya. Estoy diciendo cosas obvias para contextualizar. Entonces partieron con Iracema Hasler, que ya uno dice, bueno, no, es que una excepción, tenemos una mala evaluación, lo que sea. Pero ayer el Partido Socialista, bien formal, plantea su ahora deseo de disputar a una militante de ustedes, Emilia Ríos, en la alcaldía de Ñuñoa. ¿Por qué? Explícame por qué no lo entiendo. Sí, hay tres cosas. Una cosa es el titular de esa noticia y otra cosa es el contenido de esa noticia. Partiendo por el Partido Socialista no ha tomado ninguna definición orgánica. Yo hablo continuamente con Paulina Bodanovich y también hablamos también con el comunal, y eso al menos no es algo ni que se nos haya informado ni que se haya decidido. Y en ese sentido es parte de los procesos eleccionarios que personas se buscan hacer disponibles, algunas personas también generan noticias, pero yo me hay quedo... una carta firmada por Paulina Bodanovich en el caso de la Municipalidad de Santiago. O sea, entiendo que Paulina no firmó, está Analia Ugarte, otras personas. No, en rigor estaba el papá de Paulina. El papá, sí. Pero papá. Bueno, pero en política uno sabe que cuando uno quiere ponerle freno a mano... Bueno, pero por eso, yo en el caso de Ñuñoa, como quiero despejar eso, o sea, yo creo que en el fondo todas estas decisiones son colectivas, primero en el Partido Socialista y también nosotros como alianza de gobierno, y como bien tú decías, o sea, nosotros tenemos un respaldo total a nuestra alcaldesa Emilia Ríos y estoy convencido de que vamos a llegar, en el fondo, en pocas semanas más a un respaldo transversal, en el fondo, al liderazgo de Emilia Ñuñoa. Pero yo sí creo que es importante el no poner la carreta delante de los bueyes. O sea, obviamente esas cosas dificultan o generan ruido innecesario, que dificultan poder ir avanzando en ciertas conversaciones. Pero no hay estrategia del PS.
O sea, yo sinceramente, como Tú no lo ves. como se ha desenvuelto esto, no he visto que ha sido tan estratégico. Ya. O sea, creo que ha terminado generando más distintas visiones dentro del mismo Partido Socialista. La semana pasada se reunieron diputados con Iracy Hasler, justamente como dándole el respaldo. Y en ese sentido, yo sí creo que hay varias herramientas que tenemos para poder llegar a un acuerdo. Dentro de esas está la primaria, que yo creo que obviamente tiene mucho más sentido en los lugares donde no hay incumbentes, a no ser que hayan incumbentes que tengan problemas de corrupción o una evidente muy mala gestión. Y es una buena herramienta para poder llegar a acuerdo, pero también hay otras herramientas como, por ejemplo, el ponerse de acuerdo finalmente en cuál es el liderazgo que corresponde. Yo desdramatizaría, en el fondo, esta etapa donde cada uno está buscando plantear sus posturas. Nosotros tenemos una más clara, que en el fondo es idealmente más democracia para poder zanjar esos espacios. Quien está siendo incumbente y está, como dije antes, sin problemas de corrupción o algo así, el que tenga una prioridad, porque así está establecido también en la ley, que te da 3 periodos para poder ser reelecto y después no va. Pero todo eso es algo que se está conversando en la mesa de los partidos políticos. Yo creo que si es que ponemos a Chile por delante, deberíamos llegar a un acuerdo. O sea, yo creo que si es que no tenemos la capacidad de llegar a acuerdo, acá todos perdemos, por sobre todo los chilenos, porque finalmente es entregarle en particular a la extrema derecha cientos de municipios, y yo creo que eso es algo que afecta la calidad de vida de los chilenos y finalmente lo que van a vivir en cada comuna del país. Pero por otro lado también la posibilidad de que nosotros seamos quienes lideremos esos procesos, que creo que es relevante. Y ahí, ahora en marzo es el momento para tomar definiciones, el 11 de abril o 10 de abril es el momento de inscripción de las primarias, entonces es importante que avancemos en esas posturas. Es complejo, somos 11 partidos políticos, pero ya en 3 reuniones, en el fondo 2 donde éramos solo la alianza de gobierno y una tercera donde también se sumó la Democracia Cristiana, hemos reafirmado este compromiso y esta voluntad de llegar a acuerdos para la elección de gobiernos regionales y de gobiernos locales en octubre próximo. Así que vamos paso a paso. Yo creo que es importante el ser responsable finalmente como vamos construyendo, pero respecto al Partido Socialista, nosotros tenemos una súper buena relación y estamos trabajando de buena forma los temas que tú mencionas. ¿Tú vas de candidato en alguna cosa, no? No voy de candidato. No este año, quizá el próximo. Espero que no. Yo siendo súper sincero, no tengo un interés de eso, pero hay que ir viendo paso a paso, pero yo creo que no. 10 segundos. ¿Te imaginas a Giorgio volviendo al Parlamento? Puede ser, no sé si tanto en el corto plazo. Yo sinceramente no sé cuáles son sus planes de mediano plazo. Sí que ahora va a hacer clases a España sobre temas de niñez, me parece súper bien, pero no lo sé. Ok, muchas gracias, Muchas gracias. Diego, por estar acá.